Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos del sexto semestre de la asignatura de probabilidad estadística. Este es el primer video de una serie de videos que les voy a ir enviando para ir trabajando con los temas de la asignatura de estadística. El primer tema que vamos a trabajar el día de hoy es datos agrupados, creación de clases y frecuencias. Para este tema, pues aquí tengo una presentación que les voy a ir pasando y les voy a ir explicando paso a paso cómo se trabaja con este tipo de datos, de qué se trata el tema, para que ustedes puedan revisar el video una y otra vez, para que puedan trabajar con el problema que al final marca. Bueno, el tema es datos agrupados y son dos subtemas que se van a trabajar: creación de clases y frecuencias. Primero, vamos a considerar un ejemplo de un problema que dice lo siguiente: se realiza una encuesta a los asistentes a una función de teatro donde se les pregunta su edad. Lo que se desea saber es las frecuencias de edades de los asistentes a la función, por lo que se te pide realizar la tabla donde se organice esa información. Tabla de datos agrupados. La tabla de datos agrupados que vamos a hacer contiene 5 columnas: la columna clases, la columna frecuencia, la columna frecuencia acumulada, la columna frecuencia relativa y la columna frecuencia porcentual. Y esa es la información de los asistentes. Imagínense que se les hizo una encuesta a las personas que iban entrando o iban saliendo del teatro en esa función, y la primera persona contestó que tenía una edad de 30 años, la segunda persona una edad de 15 años, la tercera persona una edad de 30 años, y así sucesivamente con las personas que asistieron a esa función. En este caso podemos observar que la cantidad de encuestas que se hizo pues es todas las edades que aparecen aquí, o sea 5 por 8, ¿sale? O sea, se hizo 40 encuestas. Se tienen 40 datos de 40 personas a las que se les preguntó su edad, ¿sale? Este es el primer dato importante que vamos a estar anotando más o menos por allá, donde ustedes puedan, para poder pasar a lo siguiente. Bueno, primero hay que entender que hay dos diferentes tipos de organización en tablas. Una es de datos no agrupados, Este tipo de organización es la más sencilla de todas de organizar, pero igual es compleja en el aspecto de que las tablas quedan muy grandes. Este tipo de análisis de datos no lo vamos a trabajar ahorita. El que vamos a trabajar es el de datos agrupados. Pero ¿cómo se hace una tabla de datos no agrupados? Lo único que se tiene que hacer en una tabla de datos no agrupados es ir contando las edades de las personas a las que se les hizo la encuesta. Ejemplo, vamos a ver, aquí tengo 30 y voy a anotar en mi tabla la edad 30. Y voy a ver cuántos 30 hay en esta tablita, o cuántas personas contestaron que tienen 30 años. Aquí puedo observar que tengo 2, entonces la frecuencia es de 2. Me voy con el siguiente dato, que es el de 15, y quiero saber cuántas personas contestaron que tienen 15 años. La cantidad de personas que contestó que tiene 15 años, bueno, en este caso tenemos un dato aquí de 15, podemos ir viendo, aquí tengo otro dato de 15 y aquí tengo otro dato de 15, entonces son 3 personas que dijeron que tienen 15 años, y así sucesivamente voy haciendo la organización. ¿Cuántas personas tienen 20 años que contestaron aquí? Aquí tengo una de 20, buscamos si hay otra de 20 por aquí y no hay otra de 20, entonces solamente una persona de 20, y así sucesivamente con todos los datos de la encuesta, ¿no? Esa va a ser una tabla de datos no agrupados. Solamente es ir contando las frecuencias de la cantidad de personas que contestó que tiene cierta edad. Más o menos esa tabla quedaría como esta: dos personas que dijeron que 30, una persona dijo que 20, dos personas dijeron que 25, una persona dijo que 35, y así sucesivamente. Esta es una tabla de datos no agrupados. Al final de cuentas, cuando yo termino esa tabla de datos no agrupados, yo tengo que también observar que la suma de las frecuencias tiene que ser igual a la cantidad de personas a las que yo encuesté, en este caso 40 personas, ¿sí? Y otra cosa importante es que estas edades las puedo yo acomodar igual en orden ascendente o descendente, para que se vea un poquito más organizado, quedando más o menos de esta forma: de la edad más pequeña, que es de 12 años, hasta la edad más alta, que es de 48 años. Y ya tengo una tabla de datos no agrupados organizado
por edad de menor a mayor y con el cálculo de las frecuencias. En este caso solamente calculé una columna que es la columna de frecuencias, no calculé ni frecuencia acumulada, ni frecuencia relativa, ni frecuencia porcentual. Nada más quería ilustrar cómo es una tabla de datos no agrupados. En este caso, si observan, es una tabla con muchas filas y pues a veces es un poquito complicado el conteo, pero bueno. Ese tipo de tablas ahorita no lo vamos a trabajar. La que me interesa trabajar es la tabla de datos agrupados. Para una tabla de datos agrupados, lo que hacemos es, primero, yo no puedo hacer la tabla sin antes conocer tres datos importantes, que es el rango, el número de intervalos y el tamaño de intervalos. Esos son tres datos importantes que yo necesito saber para iniciar mi tabla de datos agrupados. ¿Cómo calculo cada uno de estos? Bueno, empezamos con el rango. El rango se calcula haciendo una resta entre el dato más grande, o sea, el dato mayor, menos el dato más pequeño de mis datos o de las encuestas que se hicieron. En este caso podemos observar aquí en esta tablita que la edad más grande es de 48 años, ¿sí? Por lo tanto, el rango, que lo voy a anotar aquí, va a ser igual a 48 menos el dato más pequeño que encontremos en el análisis de datos. En este caso, el dato más pequeño o la persona con la menor edad es de 12. Entonces, 48 menos 12. Eso va a ser igual a 36. Por lo tanto, el rango, lo voy a anotar aquí arribita, es de 36. Ya tenemos el primer dato. Rango es igual a dato mayor menos dato menor. Luego pasamos al segundo valor. El segundo valor es el número de intervalos. El número de intervalos hay distintas formas de calcularlo. Una de las que vamos a utilizar, o la que vamos a utilizar en este caso, se llama la regla de Sturges. La regla de Sturges es esta fórmula que viene aquí, que dice que para el número de intervalos, lo voy a poner como NI, va a ser igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo del número de datos. Número de datos lo voy a poner como ND. ¿Sí? ¿Qué es el número de datos? El número de datos es cuántas encuestas se hicieron. Ya habíamos definido que eran 40 personas a las que se encuestó. Entonces el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de 40 datos. Para poder hacer esta cuenta, esto lo puedo hacer directamente en la calculadora científica. Lo primero que hago es calcular el logaritmo de 40. Lo podemos escribir así tal cual como está en la calculadora, 1 más 3.322 logaritmo de 40. Pero en mi caso, lo que yo hice fue primero calcular el logaritmo de 40. El logaritmo de 40 me da 1.6. Multiplicado por 3.322 me da 5.32. Y sumado con 1 me da 6.32. ¿Sí? Si lo hacen directo en la calculadora, o sea, todo esto así lo escriben directo, 1 más 3.322 logaritmo de 40 les va a dar el mismo resultado, 6.32. Tiene que ser una calculadora científica de preferencia para que puedan trabajar con este tipo de fórmulas, ¿sí? Normalmente cuando trabajamos con el número de intervalo, lo que yo hago es buscar un número entero. No me sirven números decimales, 6.32, por lo tanto yo voy a redondear hacia abajo. En este caso 6.32, el número de intervalos va a ser 6. Y el tamaño de intervalo se calcula de la siguiente forma. Es el rango que ya habíamos calculado, que era 36, dividido entre el número de intervalos. El número de intervalos resulta que es 6. Entonces el tamaño de intervalo va a ser igual a 36 entre 6, que es igual a 6. 36 entre 6 es igual a 6. Por lo tanto, el tamaño de intervalos va a ser 6. Estos son tres datos que necesito para poder iniciar mi tabla de datos agrupados. Rango, número de intervalos y tamaño de intervalos. Ya tengo esos tres datos. Ahora sí procedemos a calcular o a organizar mi tabla de datos agrupados. Si quedó alguna duda con esto, pueden regresar el video para que puedan ver nuevamente la explicación de cómo se calculan cada uno de estos datos. Pasamos a lo siguiente. Ya que tenemos nuestros tres datos importantes, que son el rango, el número de intervalos y el tamaño de intervalos, ya puedo dibujar mi tablita. Ok, entonces procedamos a hacer el cálculo y la organización de mis datos agrupados en mi tabla. La tabla tiene que tener 5 columnas. Es la columna clases,
la columna frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Ahorita les voy a explicar cómo se llena cada una de estas columnas, empezando con la columna de clase. La clase va a ser la organización en la cual yo voy a crear grupos para que en lugar de que yo tenga todos mis datos en una tabla muy larga, yo voy a tener en una clase un conjunto de edades. ¿Cómo calculo eso? Pues en base a los datos que yo ya tenía anteriormente. Me dice que el número de intervalos van a ser 6 y el tamaño de intervalo va a ser de 6 también. Entonces mi primera clase, la que voy a poner aquí arribita, va a ser el dato menor, o sea, el dato más pequeño de mi conjunto de datos, que en este caso lo buscamos, y es el 12. Y esto se llama límite inferior. Límite inferior. Y el otro dato de esa clase va a ser este número, que es 12, sumado con 6 menos 1. 12 más 6 es 18, menos 1 es 17. Entonces tenemos que aquí sería mi primera clase, va a ser del 12 al 17. La segunda clase va a ser el que continúe del 17, o sea, el 18. Y vuelvo a hacer lo mismo, 18 más 6 menos 1 sería 18 más 6 son 24, menos 1 son 23. La siguiente clase sería el que sigue del 23, o sea 24. 24 más 6 son 30, menos 1 son 29. 24, 29. Y así sucesivamente, ¿no? El siguiente sería del 30. Si se les hace más fácil en este caso, para no hacer la suma de 6 menos 1, como 6 menos 1 es 5, entonces sería 30 más 5, que son 35, ¿no? El otro es 36 más 5, que son 41. El otro es 42 más 5, que son 47. Yo puedo observar aquí que yo ya tengo 6 clases, la clase 1, 2, 3, 4, 5 y la clase 6. Y de acuerdo a lo que habíamos calculado anteriormente, yo necesitaba el número de clases o el número de intervalos era de 6. Aquí yo ya tengo 6, pero si yo observo la última clase nada más llega hasta el 47. Y yo necesito que la última clase toque también el dato más grande, que es 48. Por lo tanto, esta última clase no llega al 48. Entonces creo una clase adicional. 48 más 5 son 53. Y yo ya tengo organizadas todas las clases de mi tabla de datos agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta clase número 1 van a estar incluidas todas las personas que tengan entre 12 a 17 años. En esta clase van a estar todos los que tengan de 18 a 23 años. En esta todas las que tengan de 24 a 29 años. Y así sucesivamente. Este acomodo de clases se llama clases o clases de intervalos cerrados. ¿Sí? Eso se llama una clase cerrada o una clase con intervalos cerrados. Hay una adicional que se llama clase con intervalos semiabiertos, que probablemente lo veamos después, pero en este caso la clase que creé se llama clase con intervalos cerrados. ¿Sí? Bien, ya que tengo mis clases organizadas, aquí a 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 41, así sucesivamente, que son las que creamos hace un momento, la frecuencia pues funciona de la misma manera que la frecuencia de datos no agrupados. Yo voy a contar cuántos números del análisis de datos que yo tengo aquí, o sea, de la encuesta que hice, o cuántas personas tienen entre 12 y 17 años. Entonces busco todos los que tengan entre 12 y 17. Aquí tengo uno que tiene 15. Aquí tengo otro, 3, 4, 5, 6. Y tengo 6. Entonces la frecuencia en este caso, a ver, veamos si no me faltó ni uno. Aquí tengo uno más. Tengo 7. Entonces en este caso la frecuencia de personas que tienen entre 12 y 17 años es de 7. Bueno, esto lo continuamos haciendo con las demás clases y ahorita lo que vamos a hacer es verificar cuántas personas tienen entre 18 y 23 años, que es la siguiente clase. Entre 18 y 23, pues tenemos, aquí hay una, tenemos, aquí hay dos, tenemos que, aquí hay tres. Y entre 18 y 23
aquí hay 4. Son 4 personas que tienen entre 18 y 23 años. Y esto lo hacemos sucesivamente con el resto de las clases. Entre 24 y 29 tenemos 8 personas. Entre 30 y 35 tenemos 9. Entre 36 y 41 tenemos 8. Entre 42 y 47 tenemos 3. Y entre 48 y 53 tenemos una persona. ¿Sí? La suma de las frecuencias en este caso me debe de dar igual a 40 porque son 40 personas a las que se les hizo la encuesta. En este caso ya tenemos organizada nuestra columna de clases y nuestra columna de frecuencias. Bien, ya que tenemos nuestra columna de clases y nuestra columna de frecuencias, aquí ya lo transcribí para que se vea un poco mejor. Tenemos que de 12 a 17 años hay 7 personas y así sucesivamente. Procedamos a hacer las demás columnas, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Estas columnas, las primeras 2 que hice son las que nos van a llevar un poquito más de tiempo de hacer porque hay que hacer un poco de conteo y un poco de cálculo. Pero en estas pues solamente es una pequeña formulita que hay que seguir. En el caso de frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, es la acumulación de todas las frecuencias que se encuentran en ese nivel o antes de ese nivel. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos que la primera frecuencia va a ser una frecuencia de 7, ¿sí? Porque estamos considerando solamente esta clase. La segunda frecuencia va a ser una frecuencia de 11. ¿Por qué 11? Porque en esta frecuencia voy a considerar estas dos clases. La 7 más la 4 tenemos 11. En esta tercera frecuencia acumulada va a ser una frecuencia acumulada de 19. ¿Por qué de 19? Porque en esta frecuencia acumulada considero todas estas frecuencias. Y así sucesivamente. La siguiente va a ser de 28. Porque en esta tengo que contar todas estas. La siguiente va a ser de 36. Ya que cuenta también esta. En esta va a ser de 39. Ya que cuenta esta. Y en esta va a ser de 40, ya que las está contando a todas. Y como ya habíamos dicho que la frecuencia total es 40, esta debe de coincidir con esta. Ya tenemos ahí nuestra columna de frecuencias acumuladas. Nuestra columna de frecuencias relativas. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se va a calcular dividiendo cada una de las frecuencias. En este caso vamos a dividir cada una de estas frecuencias entre el número de datos totales. O sea, en este caso sería, para la primera, sería 7 entre 40. 7 entre 40 da 0.175. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. La siguiente frecuencia relativa va a ser dividir este 4 entre 40. O sea, 4 entre 40. 4 entre 40 da 0.1. Y así sucesivamente. Es dividir cada una de estas entre 40. 8 entre 40, 9 entre 40, 8 entre 40, 3 entre 40 y 1 entre 40. Los resultados de eso los voy a ir anotando aquí. Sería 0.2, sería 0.225, sería 0.2 porque es la misma, sería 0.075. Y en esta última sería 0.025. Ahí ya tenemos nuestras frecuencias relativas. Y la última columna, que es la frecuencia porcentual, es la multiplicación de cada una de las frecuencias relativas por 100. O sea, esta frecuencia relativa de 0.175 lo voy a multiplicar por 100 y aquí me da 17.5. Aquí lo puedo decir que lo estoy expresando en porcentaje. Este 0.1 lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar 10%. Este 0.2 me va a dar 20%. Este 0.225 me va a dar 22.5% y así sucesivamente, ¿no? Este da 20%, este da 7.5% y este último da 2.5%. ¿Sí? Entonces, para la frecuencia porcentual, vuelvo a explicar, es la multiplicación de cada frecuencia relativa multiplicada por 100. Esto por 100. Y nos da la frecuencia porcentual. Nada más como dato importante, la suma de las frecuencias siempre va a ser el total de datos, o sea, en este caso 40. La suma
de las frecuencias relativas siempre va a dar 1, ¿sí? La suma de las frecuencias relativas siempre va a dar 1. Y la suma de las frecuencias porcentuales siempre va a dar 100. En este caso de que siempre estamos hablando de que si consideramos todos los decimales. O sea que aquí puede ser que a lo mejor en algún ejemplo haya muchos decimales y yo esté redondeando a 2 o a 3 y aquí me va a dar cercano a 1, o sea 0.99 podría ser un resultado. Y aquí en el último puede ser que igual me dé cercano a 100%, por ejemplo 98% o, 100 o 99% o 99 punto y algo, pero muy cercano a 100%. En la mayoría de los casos, si consideramos todos los decimales, pues nos va a dar el 100%. Eso van a ser como datos importantes. Y bueno, aquí tenemos ya la tabla de datos agrupados completa. Esa tabla de datos agrupados pues ya nos da la información un poquito más organizada de el problema inicial. El problema inicial decía que se necesitaba saber cuál era las edades en las que las personas asistían a ver esa función, y de acuerdo a esa tabla de datos agrupados podemos ver que hay un 22.5% de personas que tienen entre 30 y 35 años que asistan a esa función, que es como que el dato más alto. O sea, la mayoría de personas que va tienen entre 30 y 35 años. Y la minoría o la menor cantidad de personas que va, que es del 2.5%, son las que tienen entre 48 y 53 años. Son como que datos importantes de esto. Y así para cada uno, ¿no? Hay un 17.5% de personas que tienen entre 12 y 17 años, que en este caso fueron 7 personas de la encuesta y sucesivamente. Entonces, esta es la tabla final de datos agrupados. Y bueno, para concluir, les voy a pedir que ustedes realicen un ejemplo completo de todo esto, y para eso vamos a utilizar este problema. Realiza la tabla de datos agrupados para los siguientes datos. Aquí me dan todos los datos que yo tengo que organizar en mi tabla de clase, frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. No se les olvide que también tienen que calcular el rango, el número de intervalos y el tamaño de intervalos. Si no se acuerdan cómo hacerlo, revisen el video nuevamente para que puedan ver. Entonces, esta evidencia, por favor, la tienen que hacer en hoja en blanco o en hoja de carpeta, ir anotando este problema e ir anotando el desarrollo de sus soluciones, y al final de cuentas a hacer una fotografía de toda la evidencia que ustedes tengan de la resolución del problema, tanto del procedimiento como de la tabla final, ¿sale? Y bueno, eso sería todo por este tema. Espero que haya quedado bastante claro. Me extendí tal vez un poquito, pero pues es un tema que se trabaja prácticamente en una semana de clase y poco a poco, pero bueno, aquí tendrán oportunidad de ir viendo el video tantas veces sea necesario para que no queden dudas en cuanto a la solución de un problema similar a este. Bueno, que tengan buen día y nos vemos pronto.